El horror de Dunwich. Autor Howard Phillips Lovecraft. 7. Sin embargo, aquello fue solo el prólogo al auténtico horror de Dunwich. Funcionarios perplejos cumplieron con las formalidades. Los detalles anormales se mantuvieron fuera del alcance de la prensa y el público, como se debía, y fueron enviados hombres a Dunwich y Aylesbury a levantar inventario de las propiedades y notificar a quien pudiera ser heredero del difunto Wilbur Whately. Encontraron la región muy agitada, tanto debido a los fragores crecientes bajo las colinas redondeadas, como por el hedor inusitado y los sonidos como de oleaje o chapoteo que llegaban cada vez más intensos de la gran estructura vacía formada por la granja cerrada con tablas de los Whately. Earl Sawyer, que se encargaba del caballo y el ganado durante la ausencia de Wilbur, se había puesto de lo más nervioso. Los oficiales inventaron excusas para no entrar al ruidoso sitio cerrado con tablas, y los alegró limitar la revisión del sitio donde vivía el difunto, los cobertizos recién reparados, a una sola visita. Redactaron un informe voluminoso que dejaron en el juzgado de Aylesbury, y los litigios concernientes a la herencia, se dice, que aún siguen entre los innumerables Whately, tanto de la rama enferma como de la sana, en el valle del curso superior del Miskatonic. Un manuscrito casi interminable, escrito en caracteres extraños en un enorme libro mayor y que podía suponerse un diario personal debido a los espacios y las variaciones de tinta y caligrafía, presentó un acertijo desanimante para quienes los descubrieron en el viejo escritorio que servía como mesa de trabajo de Wilbur. Después de una semana de discusión, lo enviaron a la Universidad de Miskatonic junto con la colección de libros extraños del difunto para estudio y posible traducción, pero incluso los mejores lingüistas pronto comprendieron que no era probable que lo desentrañaran con facilidad. No se han descubierto aún hoy rastros del oro antiguo con el que Wilbur y el viejo Whately siempre pagaban las deudas. Fue en la noche del 9 de septiembre cuando se desencadenó el horror. Los ruidos de las colinas habían sido muy intensos durante el final de la tarde y los perros ladraron frenéticos toda la noche. Los madrugadores del día 10 advirtieron un hedor peculiar en el aire. A eso de las 7 de la mañana, Luther Brown, el peón de la granja de George Corey, ubicada entre el barranco de Cold Spring y la aldea, regresó corriendo enloquecido de su viaje matutino al prado de los 10 acres donde pastaban las vacas. Tenía casi convulsiones de miedo cuando entró a los tropezones a la cocina y afuera, en el patio, el rebaño no estaba menos asustado, coceando y mugiendo en tono lastimero, después de seguir al muchacho en el ataque de pánico que compartían con él. Luther trató de contar entre jadeos su historia a la señora Corey. Allá, arriba, en el camino que está más allá del barranco, señora Corey, allá pasó algo. Huele a peste y todos los arbustos y arbolitos están apartados del camino, como si les hubiera pasado por encima una casa. Y tampoco eso es lo peor. Hay huellas en el camino, señora Corey, grandes huellas redondas del tamaño de una tapa de tonel, todas hundidas en la tierra como si hubiera pasado un elefante, solo que tienen 1,20 m. Mire bien una o dos antes de correr, y vi que cada una estaba cubierta de líneas que salían de un punto, como grandes hojas de palmera, 2 o 3 veces más grandes que cualquier hoja, bien hundidas en el camino. Y el olor era horrible, como el que hay alrededor de la casa del brujo Whately. Aquí el muchacho vaciló. Pareció volver a estremecerse con el miedo que lo había hecho escapar de regreso. La señora Corey, incapaz de sacarle más información, empezó a telefonear a los vecinos, iniciando así el pánico que prenunció los mayores terrores. Cuando habló con Sally Sawyer, el ama de llaves de la granja de Seth Bishop, el sitio más cercano al de los Whately, le tocó escuchar en vez de hablar, porque Chauncey, el hijo de Sally, que dormía mal, había subido a la colina hacia la casa de los Whately
y había regresado como una flecha, aterrorizado, después de darle un vistazo al lugar y al pastizal, donde las vacas del señor Bishop habían pasado toda la noche. Sí, señora Cory, llegó la voz temblorosa de Sally por el hilo telefónico. Chauncey acaba de llegar y no podía hablar de lo asustado que estaba. Dice que la casa del viejo Whately está toda destrozada, con tablones desparramados a su alrededor, como si la hubieran dinamitado por dentro. Solo queda en pie la planta baja, pero está todo cubierto de una especie de sustancia viscosa que huele horrible y que baja por sobre los bordes hasta el suelo, donde están los tablones tumbados. Y hay una especie de huellas horribles en el corral. Grandes marcas redondas como toneles y todas viscosas con una materia como la de la casa reventada. Chauncey dice que van hasta el pastizal, donde hay una franja más ancha que un establo, toda aplastada, y todos los muros de piedra están tumbados por donde pasó aquello. Y dice Chauncey, señora Cory, que cuando fue a buscar las vacas de Seth, asustado como estaba, las encontró en la pradera alta cerca del patio de Saltos del Diablo, en un estado horrible. La mitad habían desaparecido y casi la mitad de las que quedaban tenían chupada la sangre hasta quedar secas, con llagas como las que tuvo el ganado de los Whately desde que nació el muchachito negro de la viña. Ahora Seth salió a verlas, aunque no creo que se acerque mucho a lo del brujo Whately. Chauncey no se fijó bien hacia dónde iba la gran faja aplastada después de abandonar el pastizal, pero dice que cree que apuntaba hacia el camino del barranco que va a la aldea. Le aseguro, señora Cory, que hay algo suelto que no debería estar suelto, y estoy segura de que el negro Wilbur Whately, que tuvo el mal fin que se merecía, está detrás de todo esto. Él mismo no era del todo humano, como le he dicho a todos, y creo que el viejo Whately debía estar criando algo en aquella casa tapada de tablas, que no es ni siquiera tan humano como Wilbur. Siempre han existido cosas invisibles alrededor de Dunwich, cosas vivas, que no tienen nada humano ni nada de bueno para la gente. La tierra estuvo hablando anoche y hacia la mañana Chauncey escuchó a las chotacabras armar tal griterío en el barranco de Cold Spring que no pudo dormir nada. Después creyó oír otro sonido débil en dirección a lo del brujo Whately, una especie de desgarro o rotura de madera como si estuvieran abriendo a lo lejos una gran caja de embalaje. Con esto y aquello el pobre muchacho no durmió hasta que salió el sol. Y en cuanto se levantó esta mañana, lo primero que hizo fue ir a lo de los Whately a ver qué pasaba. Y vio bastante, ya lo creo, señora Cory. Esto no es nada bueno y creo que todos los hombres del pueblo tendrían que armar un grupo y hacer algo. Sé que está pasando algo horrible y que me llega la hora, aunque solo Dios sabe de qué se trata. ¿Su Luther le dijo en qué dirección iban las grandes huellas? ¿No? Bueno, señora Cory, si estaban de este lado del camino del barranco y aún no llegaron a su casa, supongo que deben haber bajado al barranco mismo. Supongo que es así. Siempre digo que el barranco de Cold Spring no es un sitio decente ni saludable. Allí las chotacabras y las luciérnagas nunca se comportan como criaturas de Dios. Y hay quienes dicen que uno puede oír cosas que se mueven y hablan en el aire si se para en el lugar correcto, entre la cascada y la guarida del oso. Ese mediodía, las 3/4 partes de los hombres y muchachos de Dunwich hicieron una batida por los caminos y pastizales entre las ruinas flamantes de los Whately y el barranco de Cold Spring, examinando horrorizados las huellas enormes, monstruosas, el ganado mutilado de Bishop, el extraño y apestoso derrumbe de la casa y la vegetación raspada, aplastada de los campos y el costado del camino. Fuera cual fuese el ser que había quedado suelto en el mundo, por cierto había bajado al gran barranco siniestro, porque todos los árboles de las laderas estaban doblados y rotos, y había quedado abierta una gran avenida en los arbustos que colgaban sobre el precipicio. Era como si una casa, lanzada por una avalancha, se hubiera deslizado hacia abajo a través de la vegetación enredada de la pendiente casi vertical. Desde abajo no llegaba ningún sonido, sino apenas un hedor lejano, indefinible. No es de asombrarse que los hombres prefirieran quedarse en el borde y discutir, antes que bajar y desafiar al desconocido horror ciclópeo en su madriguera. Al principio, 3 perros que iban con el grupo habían ladrado furiosos, pero aparecieron acobardados y temerosos en cuanto se acercaron al barranco. Alguien
telefoneó los hechos al Aylesbury Transcript, pero el director, acostumbrado a las locas historias de Dunwich, no hizo más que redactar un breve artículo humorístico, reproducido poco después por la Associated Press. Esa noche, todos se fueron a casa y todo hogar o establo fue convertido en la barricada más sólida posible. Es innecesario decir que no quedó ningún ganado afuera en los pastizales. A eso de las 2 de la mañana, un hedor inmundo y el ladrido salvaje de los perros despertaron a la familia de Elmer Fry sobre el borde occidental del barranco de Cold Spring, y todos estuvieron de acuerdo en que pudieron oír una especie de latigueos apagados o chapoteos en algún lugar afuera. La señora Fry propuso telefonear a los vecinos si Elmer estaba por hacerlo, cuando el ruido de madera destrozada interrumpió sus deliberaciones. Al parecer, venía del establo y fue seguido de inmediato por espantosos mugidos y pataleos del ganado. Los perros babeaban y se acurrucaron a los pies de la familia atontada por el miedo. Fry encendió una linterna gracias a la fuerza del hábito, pero sabía que salir hacia aquel oscuro corral significaba la muerte. Los chicos y las mujeres lloriqueaban, impedidos de gritar por cierto oscuro y primitivo instinto de defensa que les indicaba que sus vidas dependían del silencio. Al fin el ruido del ganado disminuyó hasta convertirse en gemidos patéticos y siguió una serie de chasquidos, crujidos y estruendos enormes. Los Fry, apretujados unos contra otros en la sala, no se atrevieron a moverse hasta que se apagaron los últimos ecos allá abajo, en el barranco de Cold Spring. Después, en medio de los lastimosos gemidos del establo y el demoníaco parloteo de las chotacabras tardías en el barranco, Selina Fry se acercó tambaleante al teléfono y difundió lo que pudo sobre la segunda etapa del horror. Al día siguiente la región había sido invadida por el pánico y grupos acobardados, poco comunicativos, fueron y vinieron donde habían ocurrido los hechos. 2 fajas titánicas de destrucción se tendían desde el barranco hasta la granja de los Fry. Huellas monstruosas cubrían los trozos desnudos de terreno y un costado del viejo establo rojo estaba derrumbado hacia adentro por completo. Del ganado solo pudieron encontrar e identificar una cuarta parte. Algunas vacas estaban destrozadas en fragmentos extraños y tuvieron que sacrificar todas las que vivían. Earl Sawyer sugirió que había que pedir auxilio a Aylesbury y Arkham, pero otros sostuvieron que sería inútil. El viejo Zebulon Whately, perteneciente a una rama de la familia que se encontraba a medio camino entre la salud y la decadencia, presentó oscuras sugerencias alocadas acerca de ritos que debían practicarse en la cima de las colinas. El anciano provenía de una línea genealógica donde la tradición era fuerte, y sus recuerdos de cánticos en los grandes círculos de piedra no se relacionaban del todo con Wilbur y su abuelo. La oscuridad cayó sobre una región golpeada, demasiado pasiva como para organizar una auténtica defensa. En unos pocos casos las familias con vínculos estrechos se reunieron y vigilaron lúgubres bajo un solo techo, pero en general solo hubo una repetición de las barricadas de la noche anterior y un gesto inútil, ineficaz, de cargar mosquetes y tener a mano las puntiagudas horquillas. Sin embargo, no pasó nada fuera de algunos ruidos en las colinas, y cuando despuntó el día muchos esperaron que el nuevo horror hubiese desaparecido, con la misma brusquedad con que había llegado. Incluso hubo almas audaces que propusieron emprender una expedición ofensiva en el barranco, aunque no dieron un ejemplo concreto a la mayoría aún desganada. Cuando llegó la noche, se volvieron a repetir las barricadas, aunque hubo menos apiñamiento de familias. Por la mañana, tanto la familia de los Fry como la de Seth Bishop informaron sobre la excitación de los perros y sobre vagos sonidos y hedores lejanos, mientras que exploradores madrugadores advirtieron con horror un nuevo conjunto de fajas monstruosas en el camino que contorneaba la colina Sentinel. Como antes, los costados del camino mostraban aplastamientos que indicaban el bulto blasfemamente tremendo del horror. En cuanto a la conformación de las huellas, parecían sugerir un paso en 2 direcciones, como si la montaña movediza hubiese venido del barranco de Cold Glen y regresado a él por el mismo camino.
En la base de la colina, una faja de 10 metros de arbustos y arbolitos triturados llevaba hacia arriba, y los testigos quedaron con la boca abierta cuando vieron que incluso el sitio más perpendicular no hacía desviarse la faja inexorable. Fuera lo que fuese el horror, podía escalar un acantilado de piedra lisa de verticalidad casi total, y cuando los expedicionarios dieron la vuelta a la colina para llegar a la cúspide por rutas más seguras, vieron que la faja terminaba, o más bien daba la vuelta allí. Era en aquel sitio donde los Whately solían construir sus fogatas y entonar sus rituales infernales, junto a la piedra semejante a una mesa, en la víspera del 1 de mayo y de Todos los Santos. Ahora esa misma piedra formaba el centro de un espacio enorme arrasado por el horror montañoso, mientras que sobre la superficie levemente cóncava se veía una densa y fétida masa de la misma viscosidad bituminosa observada en el suelo de la destrozada granja de los Whately cuando el horror escapó. Los hombres intercambiaron miradas y murmuraron, después miraron colina abajo. Al parecer el horror había descendido por una ruta idéntica a la del ascenso. Especular era inútil. La razón, la lógica y las ideas normales sobre motivación quedaban confundidas. Solo el viejo Zebulón, que no iba con el grupo, podría haber encarado con juicio justo la situación o sugerido una explicación plausible. La noche del jueves empezó como las otras, pero terminó con menor fortuna. Las chotacabras del barranco habían chillado con una insistencia tan desacostumbrada que muchos no pudieron dormir, y a eso de las 3 de la madrugada todos los teléfonos de la región sonaron temblorosos. Quienes alzaron el receptor escucharon una voz enloquecida por el miedo chillando: ¡Socorro! ¡Oh, Dios mío! Y algunos creyeron oír un estruendo seguido por la interrupción de la voz. No hubo nada más. Nadie se atrevió a hacer nada y nadie supo hasta la mañana de dónde provenía el llamado. Después quienes lo habían oído llamaron a todos los abonados y descubrieron que solo los Fry no contestaban. La verdad apareció una hora más tarde, cuando un grupo de hombres armados reunidos a las apuradas se dirigió a la granja de los Fry, cerca de la boca del barranco. Era horrible, pero no una sorpresa. Se veían más fajas aplastadas y huellas monstruosas, pero ya no había casa. Se había derrumbado hacia adentro como la cáscara de un huevo, y entre las ruinas no pudieron descubrir nada, vivo o muerto. Solo el hedor y la viscosidad bituminosa. La familia de Elmer Fry había sido borrada de la faz de Dunwich. 8. Entretanto, una etapa más serena del horror, aunque aún más poderosa en el plano espiritual, se había ido desplegando oscura tras la puerta cerrada de un cuarto forrado de estanterías en Arkham. El curioso registro manuscrito o diario de Wilbur Whately, entregado para su traducción a la Universidad de Miskatonic, había provocado mucha preocupación y perplejidad entre los expertos en idiomas tanto antiguos como modernos. Su propio alfabeto, a pesar de una semejanza general con el denso árabe empleado en Mesopotamia, era desconocido por entero para cualquier autoridad disponible. La conclusión final de los lingüistas era que el texto representaba un alfabeto artificial que daba la impresión de una clave. Aún así, ninguno de los métodos usuales de solución criptográfica pareció suministrar una clave, incluso cuando se lo aplicaba sobre la base de cualquier idioma que pudiera haber llegado a usar quien lo escribiera. Los libros antiguos, tomados de la casa de los Whately, aunque absorbían el interés y en varios casos prometían abrir nuevas y terribles líneas de investigación entre los filósofos y los hombres de ciencia, no sirvieron de nada en este asunto. Uno de ellos, un pesado tomo provisto de cierre metálico, estaba en otro alfabeto desconocido, de un tipo muy distinto y semejante más al sánscrito que a cualquier otra cosa. Al fin, dejaron el gran libro mayor en manos del doctor Armitage, tanto por su interés peculiar en el caso Whately, como por su amplia erudición lingüística y capacidad en las fórmulas místicas de la antigüedad y la Edad Media. Armitage tenía la idea de que el alfabeto podía ser algo esotérico empleado por ciertos cultos prohibidos que descendían de épocas remotas,
y que habían heredado muchas formas y tradiciones de los magos del mundo sarraceno. Sin embargo, esa cuestión no parecía vital, dado que sería innecesaria para conocer el origen de los símbolos, así como el doctor lo sospechaba, eran usados como código de un idioma moderno. Armitage creía que, considerando la gran cantidad de texto, era difícil que quien había escrito deseara el problema adicional de emplear otra lengua que la suya, salvo tal vez en algunas fórmulas y encantamientos especiales. En consecuencia, atacó el manuscrito con la presuposición de que la mayor parte estaba en inglés. El doctor Armitage sabía, debido a los fracasos repetidos de sus colegas, que el acertijo era profundo y complejo y que no valía la pena siquiera intentar ningún modo simple de solución. A lo largo de los últimos días de agosto, se preparó buscando todos los tratados de criptografía que pudo encontrar. Echó mano a todos los recursos de su propia biblioteca y pasó noche tras noche sondeando la sabiduría arcana de la poligrafía de Tritemius, de Furtivis Literarum Notis de Giambattista Porta, el Traité de Chiffre de Vigenère, Cryptomnesis Patefacta de Falconer y los tratados del siglo XVIII de Tixness y autoridades modernas tan sólidas como Blair, von Marten y los propios escritos de Kluber. Y con el tiempo llegó a convencerse de que se las veía con uno de aquellos criptogramas sutiles y muy ingeniosos, donde muchas listas de letras que se corresponden entre sí son dispuestas como la tabla de multiplicar, y donde el mensaje está construido con palabras clave arbitrarias que solo conoce el iniciado. Las autoridades más antiguas parecían bastante más útiles que las modernas, y Armitage concluyó que el código del manuscrito era muy antiguo, sin duda pasado a través de una larga descendencia de experimentadores místicos. Varias veces pareció acercarse a la luz solo para retroceder ante un obstáculo imprevisto. Al aproximarse a septiembre, las nubes empezaron a despejarse. Ciertas letras, tal como se las usaba en ciertas partes del manuscrito, surgían de modo definido e inconfundible y se iba haciendo obvio que el texto estaba escrito en inglés. En la tarde del 2 de septiembre cayó la última barrera importante y el doctor Armitage leyó por primera vez un pasaje continuo de los Anales de Wilbur Whately. En verdad era un diario, como todos habían pensado, y estaba redactado en un estilo que mostraba con claridad la mezcla de erudición ocultista y falta de cultura del ser extraño que lo había escrito. El primer pasaje largo que Armitage descifró, una anotación fechada el 26 de noviembre de 1916. Resultó de lo más asombroso. Armitage recordó que estaba escrito por un niño de 3 años y medio, que parecía un muchacho de 12 o 13. Hoy aprendí el ACLO para el Sabbath, que no me gustó, siendo contestable desde la colina y no desde el aire. Lo del piso de arriba se adelanta a mí más de lo que yo había pensado y no parece que tenga mucho cerebro de la tierra. Le pegué un tiro al Colisac de Elam Hutchin cuando quiso morderme y Elam dice que me matará si me muerde. Supongo que no. Abuelo me siguió diciendo la fórmula de noche y creo que vi la ciudad interior en los 2 polos magnéticos. Iré a esos polos cuando la Tierra quede despejada. Si no puedo comprender la fórmula Dogna cuando la memorice. Los que viven en el aire me dijeron en el Sabbath que pasarán años antes que se despeje la Tierra y supongo que abuelo estará muerto entonces. Así que tendré que aprender todos los ángulos de los planos y todas las fórmulas entre la IR y la NGR. Los externos ayudarán, pero no pueden tomar cuerpo sin sangre humana. Lo de arriba parece que tendrá el molde apropiado. Puedo verlo un poco cuando hago el signo de Boris
o le soplo encima el polvo de Ibn Ghazi y está cerca de ellos en la víspera del 1 de mayo sobre la colina. La otra cara puede gastarse un poco. Me pregunto cómo me veré cuando la tierra quede despejada y deje de haber seres terrestres. Aquel que vino con el Aklo-Sabaoth dijo que podría transfigurarme porque hay mucho de afuera sobre lo cual trabajar. La mañana encontró al doctor Armitage cubierto de un sudor frío de terror y en un frenesí de concentración. No había abandonado el manuscrito durante toda la noche, quedándose sentado ante la mesa bajo la luz eléctrica, pasando página tras página, con manos temblorosas, a toda la velocidad que le permitía el desciframiento del texto críptico. Había telefoneado con voz nerviosa a su mujer para avisarle que no iría a casa, y cuando ella le trajo un desayuno apenas sí probó un bocado. Siguió leyendo a lo largo de todo el día, deteniéndose desesperado de tanto en tanto, cuando se hacía necesario volver a aplicar la compleja clave. Le llevaron el almuerzo y la cena, pero comió muy poco. Hacia la mitad de la noche siguiente se adormiló en la silla, pero pronto despertó, saliendo de una red de pesadillas casi tan espantosas como las verdades y amenazas a la existencia del hombre que había develado. En la mañana del 4 de septiembre, el profesor Rice y el doctor Morgan insistieron en verlo un momento y partieron temblorosos y con el rostro ceniciento. Esa noche se acostó, pero durmió salteado. Al día siguiente, miércoles, estaba otra vez sobre el manuscrito y empezó a tomar notas abundantes tanto de los pasajes que iba leyendo como de los que ya había descifrado. En la madrugada durmió un poco en el sillón de su oficina, pero estaba trabajando otra vez en el manuscrito antes de que rompiera el alba. Poco antes de mediodía lo visitó su médico, el doctor Hartwell, quien insistió en que dejara de trabajar. Armitage se negó. Sostuvo que era de la más extrema importancia para él completar la lectura del diario y prometió una explicación a su debido tiempo. Esa tarde, cuando caía el crepúsculo, terminó el terrible escrutinio y se echó hacia atrás, exhausto. La esposa, al traer la cena, lo encontró en un estado semicomatoso, pero tenía la conciencia necesaria como para advertirla con un grito áspero cuando vio que los ojos de la mujer se dirigían a las notas que había tomado. Se irguió débil, reunió los papeles garabateados y los encerró en un sobre grande, que colocó de inmediato en el bolsillo interior del saco. Tuvo el vigor suficiente como para llegar a su casa, pero necesitaba con toda claridad ayuda médica. Y llamaron de inmediato al doctor Hartwell. Cuando el médico lo acompañó a acostarse, Armitage solo podía murmurar una y otra vez: «¿Pero qué podemos hacer? En nombre de Dios, ¿qué podemos hacer?». El doctor Armitage durmió, pero al día siguiente deliró por momentos. No le dio explicaciones a Hartwell, pero en los momentos de calma le habló de la necesidad imperiosa de tener una prolongada entrevista con Rice y Morgan. Sus devaneos demenciales eran de lo más asombrosos, por cierto, e incluían llamamientos frenéticos a destruir algo que se encontraba en una granja cerrada con tablas bien clavadas y referencias fantásticas a un plan para extirpar a toda la raza humana y toda la vida animal y vegetal de la Tierra por parte de una terrible raza mayor de seres de otra dimensión. Armitage gritaba que el mundo estaba en peligro, dado que los antiguos mayores deseaban desmantelarlo y llevarlo fuera del sistema solar y el cosmos material a otro plano o etapa de ser de la que había caído en otros tiempos, hacía billones y billones de milenios. En otras ocasiones, Armitage pedía el temido Necronomicon y la Daemonolatreia de Remigius, en los que esperaba encontrar alguna fórmula para conjurar el peligro. «¡Deténganlos! ¡Deténganlos!», gritaba. «Los Whately quieren dejarlos entrar y aún falta lo peor de todo. Díganle a Rice y a Morgan que debemos hacer algo. Es un asunto a ciegas, pero sé cómo hacer el polvo. No se alimenta desde el 2 de agosto, cuando Wilbur vino aquí a morir. Y a esta altura...». Pero Armitage tenía un físico sólido a pesar de sus 73 años y se libró del trastorno durmiendo esa noche sin desarrollar fiebre. Despertó el viernes tarde con la cabeza despejada, aunque adusto por un temor que lo carcomía y con un tremendo sentido de responsabilidad.
El sábado por la tarde se sintió capaz de ir a la biblioteca y convocó a Rice y Morgan a una reunión. Durante el resto del día y de la noche, los tres hombres se torturaron el cerebro con la especulación más salvaje y la discusión más desesperada. Sacaron libros extraños y terribles de gran volumen de los estantes y de los sitios donde algunos se guardaban a buen recaudo, y copiaron con un apuro frenético diagramas y fórmulas en abundancia tremenda. No había el menor escepticismo. Los tres habían visto el cuerpo de Wilbur Whately tendido en el piso de un cuarto de ese mismo edificio, y después de eso, ninguno podía sentirse ni siquiera un poco inclinado a tratar el diario como el delirio de un loco. Las opiniones diferían, en cambio, acerca de la conveniencia de notificar a la Policía Estatal de Massachusetts, y por último primó la negativa. Había de por medio cosas que sencillamente no podían ser creídas por quienes no habían visto una sola muestra, como quedó comprobado durante algunas investigaciones posteriores. El grupo se disolvió tarde en la noche sin haber desarrollado un plan definido. Pero el domingo Armitage estuvo todo el día ocupado comparando fórmulas y mezclas químicas obtenidas en el laboratorio universitario. Cuanto más meditaba en el diario infernal, más inclinado se sentía a dudar de la eficacia de cualquier agente material para eliminar el ser que Wilbur Whately había dejado detrás de él. El ser que amenazaba a la Tierra y que, sin que Armitage lo supiera, iba a irrumpir en pocas horas para convertirse en el memorable horror de Dunwich. El lunes fue por una repetición del domingo para el Dr. Armitage, porque la tarea a mano exigía una infinidad de investigación y experimentación. Las consultas posteriores al monstruoso diario provocaron varios cambios de plan y sabía que incluso a último momento permanecería un alto porcentaje de incertidumbre. Para el martes ya había delineado un claro curso de acción y creía que iba a viajar a Dunwich en una semana. Entonces, el miércoles llegó la gran conmoción. Casi desapercibido, en un rincón del Arkham Advertiser había un articulito gracioso de Associated Press donde se decía que el whisky de contrabando de Dunwich había hecho erguirse un monstruo que batía todos los récords. Armitage, medio atontado, solo pudo telefonear a Rice y Morgan. Discutieron hasta bien entrada la noche y al día siguiente se lanzaron a hacer los preparativos para el viaje a toda velocidad. Armitage sabía que iba a entrometerse con poderes terribles, pero comprendía que no había otro modo de anular el entrometimiento más profundo y maligno que otros habían ejecutado antes que él. 9. El viernes por la mañana, Armitage, Rice y Morgan partieron hacia Dunwich en automóvil, llegando a la aldea a eso de la 1 de la tarde. El día era agradable, pero incluso a la luz brillante del sol, una especie de quieto temor y presagio parecía cernirse sobre las colinas de cimas extrañas y redondeadas y los barrancos profundos y sombríos de la región desolada. De vez en cuando podía verse sobre una cúspide un lúgubre círculo de piedras recortado contra el cielo. Por el aspecto de silencioso miedo en el negocio de Osborne, los hombres supieron que algo espantoso había pasado y pronto se enteraron de la aniquilación de la casa de Elmer Fry y su familia. A lo largo de esa tarde, recorrieron los alrededores de Dunwich, interrogando a los oriundos del lugar sobre todo lo que había ocurrido y viendo por sí mismos con crecientes puntadas de horror las pavorosas ruinas de los Fry con los restos persistentes de la viscosidad bituminosa, las huellas blasfemas en el corral de los Fry, el ganado malherido de Seth Bishop y las enormes fajas de vegetación aplastada en varios lugares. El sendero que subía y bajaba de la colina Sentinel le pareció a Armitage de significado cataclísmico y se quedó mirando durante largo rato la siniestra piedra en forma de altar de la cima. Al fin, los visitantes, cuando se enteraron de que un grupo de la policía estatal había llegado de Aylesbury esa mañana en respuesta a los primeros informes telefónicos sobre la tragedia de los Fry, decidieron buscar a los oficiales y comparar notas hasta donde fuera útil. Descubrieron, sin embargo, que era más fácil planearlo que realizarlo, dado que no pudieron encontrar rastros del grupo en ninguna dirección. Habían ido 5 en un automóvil, pero ahora el automóvil estaba parado y vacío, cerca de las ruinas del corral de los Fry.
La gente del lugar, todos los cuales habían hablado con los policías, parecieron al principio tan perplejos como Armitage y sus acompañantes. Después, el viejo Sam Hutchins pensó en algo y palideció. Le dio un codazo leve a Fred Farr y señaló el hueco húmedo y profundo que bostezaba cerca. «¡Por Dios!», jadeó. «Les dije que no bajaran al barranco y pensé que nadie lo haría con esas huellas y ese olor y las chotacabras chillando allá abajo en la oscuridad a pleno mediodía». Un escalofrío recorrió tanto a la gente del lugar como a los visitantes y cada oído pareció esforzarse en una especie de atención inconsciente, instintiva. Armitage, ahora que había dado con el horror y su obra monstruosa, temblaba con la responsabilidad que, según sentía, era suya. Pronto caería la noche, y era entonces que la blasfemia montañosa emprendía su curso embrujado, negotium perambulans in tenebris. El viejo bibliotecario ensayó la fórmula que había memorizado y aferró el papel que contenía la fórmula alternativa que no había memorizado. Controló que la linterna que llevaba funcionara bien. Rice, junto a él, tomó de una valija un pulverizador metálico de los que se usan para combatir insectos, mientras Morgan desembalaba el rifle de caza mayor en el que confiaba a pesar de las advertencias de sus colegas acerca de que ninguna arma material sería útil. Como había leído el diario de Wilbur, Armitage conocía dolorosamente qué tipo de manifestación esperar, pero no quería aumentar el temor de la gente de Dunwich dando algún indicio clave. Esperaba poder vencerlo sin ninguna revelación al mundo de la cosa monstruosa que había escapado. Cuando las sombras se hicieron más densas, los habitantes del lugar empezaron a dispersarse en dirección al hogar, ansiosos por encerrarse a pesar de la evidencia concreta de que cualquier cerradura o pasador humano era inútil ante una fuerza que podía doblar árboles y triturar casas cuando quería. Menearon la cabeza ante el plan del visitante de quedarse en guardia ante las ruinas de la casa de los Fry, cerca del barranco, y cuando partieron tenían pocas expectativas de volver a verlos alguna vez. Esa noche hubo fragores bajo las colinas y las chotacabras chirriaban amenazadoras. De vez en cuando el viento que trepaba del fondo del barranco de Cold Spring aportaba un matiz de hedor inefable al aire pesado de la noche. Era el hedor que los tres hombres al acecho habían olido en otra ocasión, cuando estuvieron de pie junto a un ser agonizante que durante 15 años y medio había pasado por un ser humano. Pero el horror que buscaban no apareció. Fuera lo que fuese lo que estaba en el barranco, se estaba tomando su tiempo, y Armitage les dijo a los colegas que habría sido suicida tratar de atacarlo en la oscuridad. Llegó la mañana pálida y los sonidos de la noche cesaron. Fue un día gris, lúgubre, con una que otra ráfaga de lluvia, y hacia el noroeste parecieron ir apilándose más allá de las colinas nubes cada vez más densas. Los hombres de Arkham estaban indecisos. Al buscar refugio contra la lluvia creciente bajo uno de los pocos edificios externos aún en pie de la granja de los Fry, discutieron la sensatez de esperar o de tomar la ofensiva y bajar al barranco en busca de su presa monstruosa innombrable. El aguacero se hizo más denso, y en los horizontes lejanos se oyó el resonar de los truenos. Temblaron relámpagos en el cielo, y después un rayo bifurcado estalló muy cerca como si bajara hacia el propio barranco maldito. El cielo se puso muy oscuro y los tres científicos esperaron que la tormenta fuera breve y violenta y diera paso al buen tiempo. Aún estaba horriblemente oscuro cuando, no mucho más de una hora después, se oyó que una confusión babélica de voces bajaba por el camino. Un instante después pudieron ver un grupo de más de una docena de hombres asustados que corrían, gritaban y hasta gemían histéricos. Alguien que iba a la cabeza del grupo sollozó palabras y los hombres de Arkham se sobresaltaron con violencia cuando las palabras adquirieron una forma coherente. «¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!», dijo la voz estrangulada. «¡Vuelve de nuevo y esta vez de día! ¡Salió
Salió y se mueve en este mismo instante, y solo el Señor sabe cuándo caerá sobre todos nosotros. El que hablaba cayó, jadeante, pero otro retomó el hilo de lo que decía. No hace una hora Sepp Whately aquí oyó sonar el teléfono y era la señora Cory, la esposa de George, que vive en el cruce. Dice que el chico Luther, el peón, estaba afuera trayendo las vacas por la tormenta después del gran rayo, cuando ve que todos los árboles se doblan en la boca del barranco, en el lado opuesto a este, y huele el mismo olor horrible que olió cuando descubrió las grandes huellas el lunes por la mañana. Y dice la señora que el chico dice que hubo un sonido a látigo o chapoteo más alto que el que los árboles o arbustos aplastados podían hacer, y de pronto los árboles al costado del camino empezaron a ser apartados, y hubo un tremendo ruido de pisadas y un chapoteo en el barro. Pero fíjese que Luther no vio absolutamente nada, solo los árboles y arbustos doblados. Después, bien adelante, donde el arroyo de Bishop pasa por debajo del camino, oyó un espantoso crujir y chasquear en el puente, y dice que pudo distinguir el sonido de madera que empezaba a partirse y astillarse, y seguía sin ver nada, solo los árboles y arbustos doblándose, y cuando el sonido al látigo se alejó por el camino hacia lo del brujo Whately y la colina Sentinel, Luther tuvo el coraje de subir hasta lo que había oído primero y mirar el suelo. Era todo barro y agua, y el cielo estaba oscuro, y la lluvia estaba borrando las huellas muy rápido. Pero cerca de la boca del barranco, donde los árboles se habían movido, aún se veían huellas horrendas, grandes como barriles, como las que había visto el lunes. A esta altura lo interrumpió excitado el hombre que había hablado primero. Pero ahora eso no es el problema, eso fue solo el principio. Sepp, aquí, estaba convocando a la gente y todos estaban escuchando cuando lo interrumpió una llamada de la casa de Seth Bishop. Sally, su ama de llaves, hablaba desesperada. Acababa de ver los árboles doblándose junto al camino y dice que había un sonido acorchado como el de un elefante resoplando y caminando, que se encaminaba hacia la casa. Después se detuvo y habló de un olor espantoso y dice que el chico, Chauncey, estaba gritando que era igual al que había sentido en las ruinas de los Whately el lunes por la mañana, y los perros ladraban y gemían horriblemente. Y entonces la mujer deja escapar un aullido terrible y dice que el cobertizo camino abajo se había derrumbado hacia adentro como si lo hubiera destrozado la tormenta, solo que el viento no bastaba para hacerlo. Todos estábamos escuchando y se podía oír el jadeo de muchas personas en el hilo telefónico. De pronto, Sally vuelve a gritar y dice que la cerca que había ante la casa acababa de derrumbarse, aunque no se veía qué lo había hecho. Después, todos los del teléfono pudieron oír también a Chauncey y al viejo Seth aullando, y Sally estaba chillando que algo pesado le pegaba a la casa. No un rayo ni nada por el estilo, sino algo pesado, otra vez en el frente, que seguía lanzándose una y otra vez contra la casa, aunque no podía verse nada por las ventanas delanteras. Y entonces, el terror se acentuó en todos los rostros y Armitage, impactado como estaba, apenas tuvo el ánimo suficiente como para instar al hombre a que siguiera. Y entonces Sally aulló: ¡Socorro! ¡La casa se está derrumbando! Y pudimos oír por el hilo del teléfono un estruendo demoledor y un montón de gritos espantosos, como cuando pasó lo de Elmer Fry, solo que peor. El hombre hizo una pausa y siguió otro del grupo. Eso fue todo. No hubo ni un solo sonido o lamento en el teléfono después de eso, solo el silencio. Los que habíamos oído salimos en los Fords y las carretas y reunimos a todos los hombres sanos y robustos que pudimos en la granja de Cory. Y vinimos aquí para ver qué creían ustedes que era mejor hacer. Lo que yo creo es que el Señor nos juzga por nuestras iniquidades y que ningún mortal se salvará. Armitage comprendió que había llegado el momento de ponerse en acción y habló con decisión al grupo tembloroso de campesinos aterrados. «Debemos seguirlo, señores», trató de que la voz diera la máxima impresión de seguridad. «Creo que existe una posibilidad de sacarlo del medio. Todos ustedes saben que los Whately eran brujos. Pues bien, este ser es algo relacionado con la brujería y debe ser eliminado con los mismos medios».
He leído el diario de Wilbur Whateley y algunos de los libros antiguos que él acostumbraba a leer, y creo que conozco la forma correcta de conjuro que hay que recitar para que esa cosa desaparezca. Es invisible, sabía que lo sería, pero en este pulverizador a larga distancia hay polvo que puede hacerlo aparecer por un segundo. Más tarde lo pondremos a prueba. Es un ser terrible como para estar vivo, pero no es tan malo como lo que habría logrado Wilbur en caso de haber vivido un tiempo más. Nunca sabrán ustedes de qué ha escapado el mundo. Ahora solo tenemos que luchar contra eso y no puede multiplicarse. Sin embargo, puede hacer mucho daño, así que no podemos dudar para librar a la comunidad de semejante ser. Debemos seguirlo, y el modo de empezar es dirigirnos al sitio que acaba de destrozar. Que alguien nos guíe. No conozco muy bien los caminos de la región, pero tengo la idea de que podría haber un atajo. ¿Qué les parece? Los hombres hicieron movimientos vacilantes por un momento y después Earl Sawyer habló en voz baja, señalando con un dedo tiznado a través de la lluvia que iba amainando. Supongo que para llegar más rápido a lo de Seth Bishop pueden cortar por el prado de abajo, cruzar el arroyo en la hondonada y subir por el césped de Carrier y el lote de leña que está un poco más allá. Así saldrán por el camino alto que está bien cerca de lo de Seth, que está cruzando un poco. Armitage empezó a caminar en la dirección indicada con Rice y Morgan, y la mayoría de los hombres del lugar lo siguieron lentamente. El cielo se estaba despejando y había señales de que la tormenta había terminado. Cuando Armitage tomó sin darse cuenta una dirección equivocada, Joe Osborne se lo advirtió y se adelantó para guiarlos. El coraje y la confianza continuaban en aumento. Aún así, la luz crepuscular de la colina cubierta de bosques y casi perpendicular hasta el fin del atajo, entre cuyos árboles antiguos y de formas fantásticas tuvieron que trepar casi como una escalera, puso a prueba semejantes cualidades. Al fin salieron a un camino embarrado en el momento en que asomaba el sol tras las nubes. Estaban un poco más allá de la granja de Seth Bishop, pero los árboles doblados y las huellas espantosamente inconfundibles mostraban que había pasado por allí. Demoraron apenas unos segundos en revisar las ruinas más allá de la curva. Era una réplica exacta del incidente en lo de los Fry y tampoco allí encontraron nada vivo o muerto en ninguna de las cáscaras destrozadas en que se habían convertido la casa y el establo de los Bishop. Nadie deseaba quedarse en medio del hedor y la viscosidad bituminosa, pero todos se volvieron por instinto hacia las huellas horribles que llevaban hacia la derruida granja de los Whateley y los flancos coronados por un altar de la colina Sentinel. Cuando los hombres pasaron junto al sitio donde había vivido Wilbur Whateley, se estremecieron de modo evidente, y una vez más pareció mezclarse la vacilación al coraje. No era ninguna broma rastrear algo grande como una casa que no podía verse, pero que tenía toda la malevolencia maldita de un demonio. Frente a la base de la colina Sentinel, las huellas abandonaban el camino, y había nuevos árboles rotos y vegetación aplastada visible a lo largo de la ancha faja que marcaba la ruta anterior del monstruo desde y hacia la cima. Armitage extrajo un catalejo del bolsillo y una buena cantidad de polvo y escrutó el flanco casi vertical y verde de la colina. Después le tendió el instrumento a Morgan, que tenía mejor vista. Después de un momento, Morgan soltó una exclamación aguda, pasándole el catalejo a Earl Sawyer y señalando cierto punto de la pendiente con el dedo. Sawyer, torpe como todos los que no están acostumbrados a utilizar instrumentos ópticos, lo manipuló un poco sin resultado, pero al fin enfocó las lentes con ayuda de Armitage. Cuando lo logró, su grito fue menos controlado que el de Morgan. ¡Por Dios todopoderoso, la hierba y los arbustos se mueven! Está subiendo lento, arrastrándose. Llega a la cima en este momento, solo el cielo sabe para qué. El germen del pánico pareció cundir entre los hombres del grupo. Una cosa era perseguir a aquel ser innombrable, pero otra muy distinta encontrarlo. Lo de los conjuros estaba bien, pero ¿y si fallaban?
Las voces empezaron a interrogar a Armitage sobre lo que sabía de aquel ser y ninguna respuesta parecía satisfacerlos por completo. Todos parecían sentirse muy cerca de etapas de la naturaleza y del ser prohibidas por completo y que superaban en mucho la experiencia sensata de la humanidad. 10. Al fin los 3 hombres de Arkham, el anciano de barba blanca, que era el doctor Armitage, el robusto y canoso profesor Rice y el delgado y joven doctor Morgan, subieron a la montaña solos. Después de numerosas y pacientes instrucciones respecto al modo de enfocarlo y usarlo, dejaron el catalejo al grupo asustado que quedó en el camino. Mientras trepaban eran observados con cuidado por quienes tenían el aparato. Subir resultó una tarea difícil y tuvieron que ayudar a Armitage en más de una ocasión. Alto por encima del esforzado grupo, la ancha faja despejada temblaba cuando el ser infernal que la había hecho volvía a pasar por ella con una deliberación pegajosa como de serpiente. Después se hizo evidente que los perseguidores ganaban terreno. Curtis Whately, de la rama no degenerada de la familia, estaba con el catalejo cuando el grupo de Arkham se apartó radicalmente de la faja abierta por el monstruo. Curtis les dijo a los demás integrantes del grupo que era evidente que los hombres estaban tratando de llegar a un pico inferior que dominara la faja en un punto que se encontrara bastante más adelante del sitio, donde ahora se doblaban los arbustos. Fue una deducción acertada. Pudieron ver cómo el trío alcanzaba una elevación menor poco después de que la abominación invisible pasara junto a ella. Después, Wesley Corey, que había tomado el catalejo, exclamó que Armitage estaba preparando el pulverizador que llevaba Rice y que debía de estar por pasar algo. El grupo de hombres se movió inquieto al recordar lo que se esperaba, que el pulverizador le diera al horror invisible un momento de visibilidad. 2 o 3 hombres cerraron los ojos, pero Curtis Whately arrebató el catalejo para volver a mirar y forzó la vista al máximo. Vio que Rice, desde el punto aventajado que se encontraba por encima y detrás del ser, tenía una oportunidad excelente de dispersar el polvo potente con prodigioso resultado. Quienes tenían el catalejo vieron apenas por un instante una nube gris, una nube con el tamaño aproximado de un edificio más o menos grande, cerca de la cima de la montaña. Curtis, que tenía el instrumento óptico, lo dejó caer en el barro profundo del camino con un chillido penetrante. Se tambaleó y se habría desmoronado si otros 2 o 3 hombres no lo hubieran sostenido. Todo lo que podía hacer era gimotear casi inaudible. ¡Oh, oh, por Dios todopoderoso! ¡Eso! Hubo un pandemonio de preguntas y solo a Henry Wheeler se le ocurrió rescatar el catalejo caído y quitarle el barro. Curtis había perdido toda coherencia y ni siquiera lograba dar respuestas aisladas. Más grande que un establo, todo de cuerdas retorciéndose, con la forma como de un huevo de gallina más grande que cualquier cosa, con docenas de patas, como toneles que medio se cierran al caminar. No tiene nada de sólido, es todo como gelatina y hecho de cuerdas separadas que se retuercen muy apretadas. Grandes ojos saltones por todas partes, 10 o 20 bocas o trompas sobresaliendo a lo largo de los costados, grandes como tubos de chimenea, moviéndose y abriéndose y cerrándose, todo gris, con una especie de anillos azules o púrpuras. Por Dios del cielo, y esa especie de cara encima. Este recuerdo final, fuera lo que fuese, resultó demasiado para el pobre Curtis. Se desmoronó por completo antes de poder decir nada más. Fred Farr y Will Hutchins lo llevaron al costado del camino y lo tendieron sobre la hierba húmeda. Henry Wheeler, temblando, volvió el catalejo rescatado hacia la montaña para ver lo que pudiese. A través de las lentes era posible discernir 3 pequeñas siluetas que al parecer corrían hacia la cima con la máxima velocidad que permitía la abrupta pendiente. Solo ellos, nada más. Después todos percibieron un ruido extraño e intempestivo en el profundo valle dejado atrás y hasta en la maleza de la propia colina Sentinel.
Era el chirrido de incontables chotacabras, y en el coro chillón parecía esconderse una nota de expectativa tensa y maligna. Ahora tomó el catalejo Earl Sawyer, quien informó que las tres siluetas estaban paradas sobre el borde superior de la colina, prácticamente al mismo nivel que la piedra altar, pero a considerable distancia de ella. Dijo que una figura parecía estar alzando las manos por encima de la cabeza a intervalos rítmicos. Cuando Sawyer lo mencionó, el grupo pareció oír un sonido tenue, casi musical, que venía de lejos, como si un cántico dicho en voz muy alta acompañara los gestos. La silueta extravagante en aquel pico remoto debía de ser un espectáculo grotesco e impresionante hasta el infinito, pero ningún observador estaba de ánimo como para consideraciones estéticas. «Supongo que está pronunciando el conjuro», susurró Wheeler mientras volvía a apoderarse del catalejo. Las chotacabras chirriaban como locas y con un ritmo singular, irregular, muy distinto al de ritual visible. De pronto, la luz del sol pareció disminuir sin la intervención de ninguna nube. Era un fenómeno muy peculiar y todos lo notaron con claridad. Un fragor considerable pareció crecer bajo las colinas, mezclado extrañamente con un fragor concordante que provenía sin duda del cielo. Arriba estalló un relámpago y el grupo de hombres perplejos buscó en vano indicios de tormenta. El cántico de los hombres de Arkham se hizo ahora inconfundible, y Wheeler vio por el catalejo que todos estaban alzando los brazos en el conjuro rítmico. Desde alguna granja remota llegaba el ladrido frenético de los perros. El cambio en la cualidad de la luz diurna aumentó y el grupo miró perplejo el horizonte. Una oscuridad purpúrea nacida de algo más que la profundización espectral del cielo azul presionaba hacia abajo sobre las colinas retumbantes. Entonces el relámpago volvió a estallar un poco más brillante que antes, y el grupo creyó ver que había delineado cierta neblina alrededor de la piedra altar sobre la cima lejana. Sin embargo, nadie había estado usando el catalejo en ese instante. Las chotacabras seguían emitiendo un latido irregular y los hombres de Dunwich se prepararon tensos contra cierta amenaza imponderable que parecía sobrecargar la atmósfera. Sin advertencia previa, llegaron los sonidos vocales profundos, cascados, roncos, que nunca abandonarían la memoria de los hombres despavoridos que los oyeron. No habían nacido de ninguna garganta humana porque los órganos del hombre no pueden soportar semejantes perversiones acústicas. Más bien habría podido decirse que provenían del propio infierno, de no mediar el hecho de que el sitio de origen inconfundible era la piedra altar de la cima. Es casi erróneo llamarlos sonidos en algún sentido, dado que gran parte de su timbre horrendo e infragrave hablaba a sitios difusos de la conciencia y el terror mucho más sutiles que el oído. Sin embargo, uno debía hacerlo, porque la forma que adoptaban era, sin discusión, aunque vagamente, la de palabras semiarticuladas. Eran intensos como los fragores y el trueno que les había hecho eco arriba, pero no venían de ningún ser visible. Y como la imaginación puede sugerir cualquier fuente conjetural en el mundo de los seres invisibles, el grupo acurrucado en la base de la montaña se apretujó aún más y se encogió como si esperase un golpe. ¡Iñay! ¡Iñay! ¡Sña! ¡Yoxotot! Sonaba el horrendo graznido caído del cielo. En ese momento, el impulso a hablar pareció vacilar, como si se estuviera desarrollando una pavorosa lucha espiritual. Henry Wheeler forzó la mirada en el catalejo, pero solo vio a las tres grotescas siluetas humanas sobre la cima, todas moviendo los brazos con furia en gestos extraños, mientras el conjuro se acercaba a la culminación. ¿Desde qué negros avernos aquerónticos de miedo o sentimiento? ¿Desde qué abismos nunca sondeados de conciencia extracósmica o herencia oscura, latente durante mucho tiempo, eran arrancados aquellos graznidos atronadores semiarticulados? Pronto,
empezaron a adquirir renovada fuerza y coherencia mientras crecían en desnudo, absoluto, definitivo, frenesí. ¡Ella! ¡Ella yangahu! ¡Socorro, socorro! ¡Padre, padre! ¡Yoxotot! Pero eso fue todo. Los hombres lívidos del grupo en el camino aún tambaleantes ante las sílabas indiscutiblemente inglesas que habían brotado densas y atronadoras, bajando desde el vacío frenético junto a la terrible piedra altar, no iban a volver a oír sílabas semejantes otra vez. En cambio, saltaron con violencia ante la terrorífica detonación que pareció desgarrar las colinas. El estruendo ensordecedor, cataclísmico, cuya fuente fuera el interior de la tierra o el cielo. Ninguno de los que lo oyó pudo identificar nunca. Un solo rayo se disparó desde el cenit púrpura hasta la piedra altar y una gran ola demoledora de fuerza invisible y de hedor indescriptible bajó barriendo el espacio desde la colina hasta la región entera. Árboles, hierba y arbustos fueron sacudidos con furia y el grupo asustado al pie de la montaña, debilitado por el hedor letal que parecía estar por asfixiarlos, casi cayeron al suelo, perdiendo el equilibrio. Los perros aullaban a lo lejos, la hierba y el follaje verde se marchitaron hasta adquirir un curioso, enfermizo tono amarillo grisáceo, y sobre el campo y el bosque quedaron dispersos los cadáveres de las chotacabras muertas. El hedor se dispersó con rapidez, pero la vegetación nunca volvió a ser la misma. Hasta hoy queda algo de curioso e impío en lo que crece sobre o alrededor de esa colina terrible. Curtis Whately estaba recobrando la conciencia cuando los hombres de Arkham descendían de la montaña bajo los rayos de un sol otra vez brillante y sin mácula. Se los veía graves y silenciosos, y parecían sacudidos por recuerdos y reflexiones aún más terribles que las que habían reducido al grupo de hombres de la región a un estado de tembloroso acobardamiento. Como respuesta a un montón de preguntas, se limitaron a sacudir la cabeza y reafirmar un hecho vital. El ser se ha ido para siempre, dijo Armitage. Quedó dividido en aquello de lo que había sido hecho originalmente y no puede volver a existir. Era una imposibilidad en un mundo normal. Solo una muy pequeña fracción era materia tal como la conocemos. Era como su padre, y la mayor parte de él ha regresado a cierto reino o dimensión incierta fuera de nuestro universo material, cierto abismo impreciso del que solo pudieron convocarlo los ritos más malditos de la blasfemia humana sobre las colinas. Hubo un silencio breve y en esa pausa los sentidos dispersos del pobre Curtis Whately empezaron a integrar otra vez algo parecido a la continuidad, de modo que se llevó las manos a la cabeza en un gemido. El recuerdo pareció proseguir donde se había interrumpido, y el horror de la visión que lo había postrado estalló de nuevo en él. ¡Oh, oh, Dios mío! Esa especie de cara encima, esa cara de ojos rojos y pelo quebradizo, albino, sin mentón como los Whately. Era algo como molusco, un ciempiés, una araña, pero había un rostro como de hombre y parecía el del brujo Whately, solo que tenía metros y metros de ancho. Hizo una pausa, exhausto, mientras todo el grupo de campesinos lo miraba en un asombro que no llegaba a cristalizar del todo en nuevo terror. Solo el viejo Zebulón Whately, que recordaba al azar cosas antiguas, pero que había estado en silencio hasta entonces, habló en voz alta. Fue hace 15 años, divagó. Oí decir al viejo Whately cómo algún día oiríamos al chico de la viña pronunciando el nombre del padre en la cima de la colina Sentinel. Pero Joe Osborne lo interrumpió para volver a interrogar a los hombres de Arkham. ¿Qué era, en todo caso, y cómo hizo el joven brujo Whately para convocarlo del aire del que vino? Armitage eligió las palabras con mucho cuidado. Era en su mayor parte una especie de fuerza que no pertenece a nuestra región espacial.
una especie de fuerza que actúa y crece y se forma mediante leyes distintas a nuestro tipo de naturaleza. No tenemos por qué llamar a cosas así desde el exterior, y solo gente muy malvada y ritos muy malvados tratan de hacerlo alguna vez. Había algo de él en el propio Wilbur Whateley, lo suficiente como para convertirlo en un demonio y un monstruo precoz, y para hacer de su muerte un espectáculo de lo más terrible. Voy a quemar su diario maldito, y si ustedes son sensatos, dinamitarán esa piedra altar allá arriba, y derribarán todos los anillos de piedras erguidas sobre las demás colinas. Cosas como estas trajeron a los seres que tanto gustaban a los Whateley, los seres que iban a dejar entrar en forma tangible para borrar a la raza humana de la faz de la tierra y arrastrar la tierra a algún lugar innombrable para algún propósito innombrable. Pero en cuanto a este ser que acabamos de devolver a su lugar de origen, los Whateley lo criaron para desempeñar un papel terrible en lo que iba a ocurrir. Creció rápido y grande por el mismo motivo que Wilbur creció rápido y grande, pero fue más que él, porque tenía una proporción mayor de exterioridad en él. No necesitan preguntar cómo Wilbur pudo convocarlo del aire. No lo convocó. Era su hermano gemelo, pero se parecía al padre más que él.